Oración al Gran Espíritu. El jefe Lakota, alondra amarilla. Gran Espíritu, cuya voz escucho en los vientos y cuyo respiro le da la vida a todo el mundo. Escúchame. Soy el más pequeño y débil de tus hijos y necesito tu fuerza y sabiduría. Déjame caminar en la belleza y haz que mis ojos siempre contemplen la roja y púrpura puesta de sol que has creado. Conmigo. Haz que mis manos respeten las cosas que has hecho y agudiza mis oídos para escuchar tus palabras y tu voz. Déjame aprender las lecciones que has escondido bajo cada hoja y roca. Busco fortaleza, no para ser mejor que mi hermano, sino para luchar contra mi mayor enemigo, yo mismo. Hazme siempre estar listo para ir hacia ti, con las manos limpias y mirada clara, para que, cuando mi vida se marchite, como la puesta de sol apagándose, mi espíritu pueda ir hacia ti sin pudor. Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio del libro de Brook. Hoy hablaremos del chamanismo y los misterios que guardan sus ancestrales conocimientos que han perdurado a lo largo de todo el tiempo. ¿De dónde surgieron? ¿Cuáles fueron sus ritos y prácticas? ¿Aún quedan chamanes en la actualidad? ¿Existe alguna relación entre el sacerdote y el chamán? ¿Podemos emplear esa sabiduría hoy día? Para resolver todas estas preguntas, tenemos con nosotros a Arturo Sánchez Boix. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal? Muy buenos días, Pedro. Pues estás muy bien. Buenos días. Estoy encantado de que me hayas invitado a tu programa. Tenía muchas ganas de aparecer. Sí, yo te he llamado porque, considero que eres una persona que entiende de muchos temas y eres la persona indicada para hablar de esto. Muchas gracias, Pedro. El tema de hoy, como he dicho antes, es el chamanismo. ¿Qué entiendes tú por chamanismo? ¿Qué es para ti un chamán, Arturo? Para mí la imagen del chamán es aquella persona de conocimiento que entendía prácticamente de todas las temáticas que necesitaban en la época paleolítica y quizás anterior. Era la persona que guardaba los conocimientos, el maestro, el que podía enseñar a las generaciones futuras a no hacer los mismos errores que las pasadas. Y yo creo que el gran poder que hay detrás de esta gran palabra y de esta gran imagen es el respeto hacia el conocimiento por mejorar la sociedad y que las futuras generaciones estén mejor y actualmente en sus comunidades, conviviendo con él, solucionaba, hacía de intermediario, incluso por religioso, espiritual, psicológico, y era muy reverenciado por todo aquello que sabía. Realmente era una imagen de conocimiento que impone el respeto. Eso, por lo que veo, es un chamán. Sí, digamos que el chamán es como una especie de superhombre muy, muy ancestral que surgió en unas épocas muy remotas de la humanidad, allá por el Paleolítico Superior, edad de los metales. Y sí, ha servido. Las historias que se cuentan sobre los chamanes son muy distintas a las que se pueden contar sobre un santo, que el santo a lo mejor obraba un milagro puntual, pero por ejemplo el chamán es una persona que se hace a sí misma. Se dice que los chamanes también son médicos heridos, o sea, porque prácticamente esas personas han sufrido como un camino, ese viaje del héroe, que para llegar a adquirir ese conocimiento muy similar al dios Odín, haciendo un sacrificio de su propia persona, y actúan, como tú has dicho, como mediadores entre su sociedad y su cultura. Pero hay un punto importante, y lo estábamos hablando antes de empezar el programa, que es, yo creo que algo crucial, que la gente sepa que el chamán proviene originariamente de Siberia, ¿verdad? Sí, efectivamente, la palabra chamán, o samana, o samán, procede de dos dialectos, del pali y del sánscrito. Del pali de la palabra samana. El pali es una lengua indoeuropea que se habló antiguamente y fue muy importante, incluso se podría, como dato así, para ver la importancia de esta lengua, Buda hablaba esa lengua, escribía en esa lengua, y todos los documentos que tenemos de la época de Buda están en esa lengua. Y de la palabra sánscrito viene samana, que es, por así decirlo, asceta, persona que se asocia un poco de lo mundano, Sí. de lo sentido.
Entonces se podría decir que el chamán es el que sabe, ¿no? La persona que tiene ese conocimiento. ¿De dónde le viene ese conocimiento al chamán? Porque nosotros podemos ver ahora mismo que, por ejemplo, la figura del sacerdote, que más adelante hablaremos de ella, viene con una línea, una continuidad, una serie de escritos, se podrían decir unos libros, pero por ejemplo el chamán no, el chamán digamos que el conocimiento lo aprende como a base de abrir como una especie de como si hubiese abierto una grieta para poder adquirir ese conocimiento y penetrar en lugares de difícil acceso, tanto del plano físico como de la conciencia. O sea, el chamán ¿de dónde aprende ese conocimiento? ¿Cómo lo llega a adquirir? Bien, pues para ser un chamán difiere muchísimo de la zona en que se encuentra, la verdad, Sí. porque en muchísimas zonas la imagen del chamán es una imagen poderosa. En algunas partes de Mongolia y tal, las personas más grandes, con una mayor envergadura, Sí. son escogidas para este tipo de prácticas. Pero en otros lados, las personas enfermas, como por ejemplo pues histeria o quizás episodios epilépticos, son escogidas quizás personas más raquíticas, con deformidades, incluso ciegas, o incluso son escogidas por la comunidad, por la tribu, o muchísimas veces heredado de familia, de padre a hijo, o de abuelo a nieto. Y también, pues, por último, podemos encontrar que personas sean de una sensibilidad mayor, quizás, y se encuentren a gusto ejerciendo eso y sea su camino, y la comunidad esté de acuerdo con ello y se convierte en la imagen del chamán por vocación. Sí, un poco como pasa con la cultura de los indios norteamericanos, que ellos van, llegado a un punto, en búsqueda de la visión. Se adentran en el bosque haciendo una serie de ayunos, y cuando se les revela se unen con el espíritu se unen con su tótem, por decirlo de alguna manera, y entonces se empiezan el camino, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, cuando el chamán se inicia en ese conocimiento, digamos que, por lo que has comentado, cada cultura elige como el rasgo más característico de esa persona, teniendo en cuenta también de dónde procede, porque aquí, por ejemplo, en Occidente somos miles, y en una tribu a lo mejor son 100, y de 100 a lo mejor sale una persona con una deformidad, o sale una persona epiléptica, o sale una persona con un poco más de conocimiento de lo normal, y eso ellos lo atribuyen a que es algo como especial, ¿no? En vez de repudiarlo, a lo mejor, según la cultura, claramente, culturas más enraizadas a lo que viene siendo el chamanismo, teniendo entendido que ya hemos explicado que el chamanismo se ha englobado todo lo que tiene que ver con prácticas similares a la zona de Siberia, que es lo originario. Pero bueno, para hablar un poco más de una manera más generalista, la gente entiende que esa persona está como más ligada a ese mundo espiritual, ¿no? Por tener ese don especial que se le ha otorgado. Efectivamente. Ese toque divino que dirían quizás, el duende, se podría decir quizás. Sí, pues bueno, el conocimiento, una vez aceptado que vas a emprender el camino del chamanismo, tienes ayuda, ya sea de la comunidad o de un gran maestro, que normalmente es la gran cosa. Una de las grandes diferencias, supongo, entre la imagen del sacerdote y del chamán, Sí. es que la imagen del sacerdote quizás proceda ya desde una época que la escritura existía. O sea, quizás el chamán se transmitía oralmente completamente. Claro. Y el sacerdotismo se leían de libros y textos sagrados. Entonces, a partir de ahí, quizás ahí hay una gran diferencia. Pues el chamán, que adquiere estos conocimientos adquiridos por el habla, de boca a oído, de maestro a aprendiz, ¿no? La práctica no oral. Una cadena hablada de generación en
generación transmitiendo todos esos conocimientos, Sí. quizás siendo modificados y alterados de generación en generación por avances en la mentalidad o en la sociedad que hacen que el contexto arcaico de las prácticas vaya siendo mejorado, evolucionado, perfilado, como quieras llamarlo, para según las necesidades de la comunidad. Este conocimiento era a partir de lo que se llama los éxtasis, o las grandes concentraciones, meditaciones profundas, en las cuales se decían que estas personas podían conectar, ya sea una catábasis hacia el infierno, hacia las partes inferiores, o hacia el cielo, las partes más espirituales, santificadas, blancas, por así decirlo. Y bueno, estos trances se realizaban, pues bueno, se ha hablado aquí muchísimo, sobre todo la imagen del chamán actualmente es famosa por el consumo de anteógenos, de sustancias psicotrópicas que alteran la percepción. Y bueno, sobre este tema hay dos mentalidades, que realmente hay dos tipos de chamanes, los que sí que utilizan esta sustancia y las separan en dioses y maestros, porque no todas las plantas tienen el mismo poder ni la misma función. Se pueden clasificar como ayudantes o divinidades, como por ejemplo el peyote famoso, y las setas, que serían más como ayudantes más que como dioses. Y bueno, pues también está la teoría de que el consumo de anteógenos, de estas sustancias que alteran la realidad, es como de un chamanismo más tardío, quizás más entre comillas vago en el momento de estos éxtasis que tienen estos trances, para llegar a estos estados alterados de conciencia y poder encontrar soluciones. Sí, la respuesta al problema que en ese momento tienen. Sí, se dice que antiguamente el paso hacia el otro lado lo podían hacer más sencillo, prácticamente como un interruptor. Escoger cuándo poder pasar y estar en ese estado o no, de forma completamente automática y precisa por ti mismo. Claro, hablas de no usar a lo mejor sustancias enteógenas, ¿no? Efectivamente, algo más intrínseco, más voluntario. Como una especie de autohipnosis o de un trance inducido mediante música o bailes, porque el chamán también empleaba todo este tipo de cosas. Realmente lo empleaba todo. Él cantaba, a lo mejor se tomaba la sustancia, pero bueno, hablamos de quizá evitar esa sustancia, que es una práctica un poco mucho más tardía, como has comentado, que inicialmente quizá no empezó de esa manera. Efectivamente, pues es que antiguamente no estamos tan bombardeados con fantasía como ahora. Entonces ahora mismo tenemos el cine, el teatro, la música y tenemos millones de estímulos, estamos completamente sobreestimulados, y para que no te lleguemos a sorprendernos, de verdad tiene que ser algo extremadamente increíble. Antiguamente, efectivamente, con una canción, mirando al fuego, ya podías entrar en un trance. Y nosotros nos podemos tirar horas mirando la televisión y llegamos a uno parecido, pero no igual, porque antiguamente todo sería con una perspectiva mucho más mágica. Había una cosmogonía constante y se podría crear ese estado alterado de conciencia más fácilmente que ahora, porque no tenían tantos estímulos como antes. Todo era misterioso y todo era más cavilable, todo no sabías si era peligro, bueno, desconocías todo, entonces había una visión completamente distinta. Se dice que aquellos chamanes que sí que utilizan las sustancias anteogénicas para cruzar al otro lado son ya un chamanismo tardío, el cual, por la herencia, como hemos dicho, que se transmitía oralmente, se fue perdiendo cierto conocimiento, y para estos alterados de conciencia se utilizaban estas sustancias porque ya se había perdido el conocimiento del intentor, de ese mágico que hemos dicho antes, que podían activar o desactivar. Por eso tiene todo el sentido del mundo, porque sí es verdad que te imaginas en esa época, en esa hostilidad, porque realmente era un mundo súper hostil, que prácticamente estabas expuesto a todo, y te quedaba pues irte a una cueva o adentrarte en medio del bosque o irte a sitios de muy difícil acceso,
con lo que todo eso conlleva, ¿sabes? O sea, no eras tú solo el que te ibas. Bueno, y a veces sí, porque, como hemos dicho antes, el chamán necesitaba hacer eso para hacer su propio camino y luego volver otra vez a la tribu ya como había su propia iniciación. O sea, básicamente, simbólicamente, haber muerto y haber renacido trayendo el conocimiento de los espíritus, trayendo el conocimiento de ese otro plano a su tribu para hacer de mediador entre los dos mundos. Y claro, en esa época todo sería cuando a lo mejor venían una estrella fugaz o cuando el típico eclipse, un fuego fatuo, o sea, todo sería que cabe mucho más a esa unión, lo veían todo mucho más mágico. Entonces sí que es verdad que se despierta ese... Más misterioso. Sí, ese misterio que hoy día no guardamos también, porque se ha corrompido mucho todo eso. O sea, se ha banalizado hasta un punto muy... En fin, muy bajo. Hoy vemos películas donde se habla de chamanismo, tenemos la típica imagen del chamán danzando, tirando como petardos a la hoguera y sale un caballo y tal. Creo que eso es más una especie de Sí, más fantasioso. Más fantasioso, porque el chamán empezó como un médico, o sea, él curaba a la gente. De hecho, cuando... El famoso Medicine Man. ¿Cómo? Medicine Man. El famoso hombre de medicina. Claro, el famoso hombre de medicina, o sea, exacto, cuando hay antropólogos que se han ido actualmente hace 20, 50 años, cuando esto empezó a tener auge, más o menos, época New Age, pues sí, porque antiguamente, o sea, hace 2 siglos también se investigaba, habían antropólogos que se dedicaron a investigarlo, pero bueno, siempre se ha contado que la figura de ese médico sanador, ya no por llamarlo chamán, para no remitir otra vez a la equivocación de la palabra, ese médico sanador tiene algo en común, y es que puede escuchar el conocimiento de la planta, puede escuchar al árbol, puede escuchar a la piedra, y eso le viene a él. Es como, en fin, se podría, visto desde el punto de vista clínico, podríamos estar hablando de una persona esquizofrénica, pero visto desde el punto de vista místico o una psicología un poquito más trascendental o espiritual, esa persona está adquiriendo un conocimiento en base a un símbolo, a algo que ve y le transmite toda esa información, y no está muy ligado. Claro, ve a través de ese símbolo, a través de tocar eso. Hay una ley de... No es una ley del universo, pero habrás oído hablar de la teoría del contacto y el contagio, de las cosas, que todo estuvo unido en un principio y todo guarda información y relación entre sí. Entonces a lo mejor se podría explicar un poco cómo el chamán adquiere todo ese tipo de cosas. Y cómo, ya sé que hemos hablado de las sustancias que usan y tal, pero cómo el chamán o la figura de ese médico sanador, cómo haría, por ejemplo, esa persona para curar? ¿Cómo se podría inducir a un trance? ¿Cómo sería una ceremonia de ese tipo, por ejemplo? Pues bueno, estas ceremonias o estos ritos quizás, dependiendo obviamente del lugar, eran distintos a otros, pero bueno, muchos patrones en común vamos a encontrar. Y bueno, sobre todo la vestimenta del chamán. La vestimenta del chamán, para empezar, el ritual se tiene que vestir apropiadamente para ello. Y estos chamanes, quizás lo principal suyo sería un cinturón, normalmente de cuero, que se ataban con pieles de caribúes. Estamos hablando más de la parte de Siberia, pieles de caribúes, y que cerraban un castán, que es una prenda que va del cuello hasta los tobillos, de las partes siberianas y quizás turcas y persas, que se utiliza pues para tapar completamente el cuerpo, con varios círculos de hierro. Veremos que el hierro es muy importante, sobre todo a nivel religioso, desde el principio. El hierro ha sido venerado. Al principio el hierro era obtenido mediante los meteoritos, hasta cierta edad, la edad de hierro que se encontró en las minas y se pudo vender. Pero bueno, por eso vemos tanta importancia del hierro, porque era un metal que venía del cielo y era trabajado por los hombres. Podremos hablar algún día de que los herreros siempre estaban muy relacionados con la imagen del chamán, del mago, incluido del alquimista, que sería ya una extensión final de esa idea.
Bueno, pues llevaban estos artilugios de hierro, podían diferir dependiendo de la zona, pueden llevar animales de poder de la comunidad, como ciervos, caribúes, este tipo de animales que se pueden ser totémicos. Sí. Esas figuras animales se colocaban ahí con collares y todas estas cosas. Muchísimos utilizaban máscaras adornadas distintivamente de cada uno, ¿no? Tienen su propio arte distintivo, influenciado quizás por algunos movimientos vecinos y mercantiles, lo típico, ¿no? Lo que se sabe desde el principio, con todas las religiones y sociedades que se han ido mezclando entre sí y sumando y restando factores de un lado u otro. O bueno, estas máscaras se utilizaban pues, para estos trances como para tapar el máximo de luz posible del chamán, para que prendiera el viaje con su propia luz interior, que se dice. Y también quizás deshumanizarse, quitar esa parte del ego, desprenderse de todas las preocupaciones mundanas que lleva la vida en comunidad y en sociedad. Sí. Y bueno, algunos pueblos, como los samoyedos, utilizan un simple pañuelo para taparse los ojos. Vemos ahí otra vez el factor de tapar la visión física del mundo para no contemplarlo y centrarse en el otro lado, quizás. Una mayor concentración en ello, pero privando un sentido básico, como debe ser el oído, la vista, y el oído también con sonidos rítmicos y repetitivos de percusión con los tambores, que es el gran elemento que acompaña al chamán en todas sus ceremonias. Estos ritmos acompasados y quizás no, antiguamente, pues como hemos dicho antes, podían llegar a impresionar y a llevar a estados de trance, a estados de conciencia, para poder pasar a esa zona tan misteriosa que los chamanes tanto conocían. Bien, otra de estas peculiaridades de los ritos era formas para llegar a este trance mucho más fácil, como puede ser incluso la fatiga, haciendo grandes bailes rítmicos y repetitivos durante horas delante de la hoguera. En muchos lugares de América del Norte se entierran bajo tierra con una hoguera a los hombres y toman ahí las sustancias y hacen sus ritos bajo tierra, las que se cataba así una bajada al infierno, una ida al más allá, como era el objetivo de estos trances. Otra quizás era la concentración intensa, con los sentidos completamente privados, una privación sensorial total, como voy a ser colgado del techo, incluso con los oídos tapados, estar completamente desnudo en la nieve. Hay una reminiscencia bastante notable entre esas prácticas y lo que nos ha quedado, por ejemplo, a Europa, que no está tan lejos, con las prácticas druídicas, por ejemplo, prácticas durísimas que tenían, e incluso también algunos ritos ceremoniales paganos, entre comillas, ya un poco más próximos a la zona mesopotámica, pero que no son muy distantes. Por ejemplo, hay muchas prácticas judías que conservan muchos rituales, que conservan todo lo que estás diciendo. Entonces es muy interesante, porque lo que nos ha quedado a nosotros de todo eso se podría decir que es una privación de los sentidos para volver otra vez a nosotros mismos. O sea, cuanto menos estímulos tengamos del exterior, como estabas diciendo, mejor podremos penetrar dentro de nosotros y conectar con esa esencia. También muy similar a las prácticas budistas o tibetanas de los monjes en los templos, recluidos en las celdas de los monasterios, haciendo ayunos, haciendo tal. Entonces es muy interesante ver cómo esas culturas, esas prácticas tan ancestrales han podido quedar como una especie de padres y madres de lo que hoy tenemos. Y efectivamente, quizás todas esas ceremonias que se han hecho durante tantos años, tan oscuras y privadas en sitios ocultos, en grutas, en cavernas, en zonas muy pobladas de bosque, quizás como una arboleda en medio de claro, como bien has dicho antes de los druidas, que se reunían ahí en cuevas. Quizás encerrarse, esa privación del exterior, centrarse en uno mismo, como debe ser dentro de una cueva, dentro de la matriz de la madre tierra, claro, como
una vuelta al estado más puro del hombre, que debe ser más fetal en el estómago de tu madre cuando estás gestándote, quizás. Al vientre, sí. Vuelta a eso, para poder conectar con ese lado. Quizás los ritos, creo que estamos hablando de mucho de cuevas y zonas oscuras, sea la evolución de hablar de estos estados tan oscuros y privados de sensaciones. Es como lo hemos dicho antes, ese chamanismo tardío que ha perdido los conocimientos primarios y avanza conforme puede. ¿Tú crees? Va comprendiendo, como va teniendo ideas que se van puliendo. Sí, ¿tú crees, por ejemplo, que los... Perdón, Arturo, dime. Para que estos ritos van modelándose dependiendo de las necesidades que va adaptando la sociedad. Sí, tú, por ejemplo, crees, ahora que has dicho de ya algo más actual, ¿tú crees que, por ejemplo, los misterios griegos, los ritos eleusinos, mitraicos, tienen algo que ver con todo esto? O sea, esa esencia pagana tan ancestral que a pesar de que formasen parte de una religión en aquel entonces, que ya era religión, o de una cultura en particular, conservaban esas prácticas ancestrales, o sea, para poder inducirse en todo eso, porque antes del programa hablábamos sobre eso, sobre los misterios de Eleusis, ritos mitraicos y tal, y se hacía mucho todo eso, ¿no? Efectivamente, aquí podemos ver grandes reminiscencias de la imagen del chamán en los sacerdotes eleusinos, eran los hierofantes, que era una casta sacerdotal, que eso quiere decir que eran de padres a hijos. O sea, en los misterios eleusinos podemos ver que hay dos clases de hierofantes, de esos que eran los que preparaban toda la ceremonia de los misterios eleusinos y preparaban el quiquerón famoso, que era la sustancia que tomaban allí y en el cual se revelaba la diosa, y allí salían completamente cambiados de un estado completamente humano, con miedo y temor a cualquier cosa distinta que no comprendiesen. Salían de estos ritos tan extraños y arcaicos transformados. Ellos salían de estos misterios eleusinos completamente sin miedo a la muerte. Claro. Y eso es muy importante en la religión griega antiguamente. Ese es el gran punto, el miedo a la muerte, el perder ese miedo a la muerte hace que empieces a ver lo que hay más allá de eso y poder hacer, como por ejemplo la figura del hermésico Pompos, ir de un sitio a otro, ir del mundo de los espíritus o de los infiernos a los cielos y poder mediar en la tierra. Entonces se pretendía eso, o sea, ver lo que cubrían los velos de Isis ya más centrados en Egipto y tal, porque al final es un poco así, todo se va sofisticando muchísimo. Antes de meternos un poco en materia de lo que vamos a hablar ahora, que ahora abordaremos la figura del sacerdote, de cómo evolucionó, me gustaría comentar la moralidad del chamán. O sea, no se tenía esa concepción de lo que está bien y lo que está mal, porque se empleaba mucha brujería, en lo que se entiende hoy día como brujería, en las prácticas chamánicas o en las prácticas ancestrales de todos los pueblos, mucho antes de que llegasen, sobre todo por esas épocas, la edad de oro, o sea, perdón, la edad de cobre, bronce, todo esto. Entonces, las prácticas que se tenían no eran precisamente enfocadas a un cielo y a un infierno, si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Necesitas algo, lo hago, pido permiso al espíritu y si me lo da, pues lo someto y para adelante. Sí, antiguamente, claro, la concepción del bien y el mal era completamente distinta a la actual, pues por todos los factores que han ido cambiando desde entonces. Uh-huh. Bueno, pues obviamente la imagen del chamán pues iba un poquito más allá de cielo y infierno. Siempre había un más allá en el cual podía ser bueno o malo dependiendo de la situación de cada uno, quizás, y podía transmitir un mensaje. Entonces el chamán era el portador de esos conocimientos para poder ir hacia el otro lado, preguntarle a sus deidades lo que llegase a pasar, encontrar una solución al estado físico en que se encuentra alguien de esa comunidad que iba a pedirle el favor al chamán que le ayude a curarle
porque un chamán puede curar de forma psicológica, espiritual y física. Sí. Es la magia trínica que tiene el chamán, que después se ha ido desperdigando y perdiendo escalones y dosificándose, por así decirlo, en distintas funciones que gente ha ido adaptando y se han ido teniendo esos poderes. Sí, Los sacerdotes políticos se han ido separando. Antiguamente quizás era todo uno. la mágica era igual o superior a la política. Claro, ellos decían que... Pero ya están separados. Ya es una evolución de divide y vencerás. Sí, exactamente. De la sociedad que iba avanzando. Exactamente, se ha dado el poder a cada cosa y luego unirlo cuesta bastante porque cada uno entonces al separarse ve las cosas desde su punto de vista y han perdido como digamos el que todo estuvo unido en un primer momento, lo cual yo pienso que sí que es verdad que ha podido ser un avance en cierto momento para que las partes evolucionasen, similar a cuando en el Renacimiento la gente empezó a volcarse mucho más a la ciencia y al mecanicismo que nos ha ayudado pues en fin a tener una serie de comodidades que hoy día conocemos, pero se ha desvinculado tantísimo que la gente ha perdido pues ese contacto más primitivo y se asocia mucho la religión o esas prácticas a creer en algo que la gente realmente no comprende porque lo asocia mucho al cristianismo o a creer en un dios o a un dogma de fe. Claro, es que ya hay un dogma preestablecido social bastante amplio con el cristianismo, entonces está todo completamente bañado y mojado por estas ideas. Sí. Entonces, son concepciones actuales que no podemos llegar a comprender del pasado porque no tenemos la visión completamente de esa época. Luego también se cree que el hecho de portarte bien o portarte mal, porque es que al fin y al cabo no deja de ser una herencia judío-cristiana, el hecho de portarte bien o portarte mal va a repercutir en que esos dones se manifiesten o no, cuando realmente vemos que esto no ha sido así, que el chamán no tenía una moral, digamos, perfecta, o sea, no tenía nada de eso, de hecho, habían incluso... Tenían todos los mismos errores que de cualquiera. Claro, simplemente eran personas que tenían esa capacidad, de hecho... el cristianismo, bueno, las religiones más, de corte, las religiones del libro, básicamente, han menospreciado siempre el tema de la homosexualidad y tal, pero hay culturas en las que vemos que el chamán adopta un género que no es el suyo, por ejemplo. Y se le atribuye como que esa persona tiene muchísimo más poder. O sea, lo digo para que se vea hasta el punto en el que se puede tergiversar todo eso y como hemos hablado muchas veces, también darte tú el permiso de que tienes esa capacidad y ese poder para poder hacerlo. Que no es necesario que baje a lo mejor un ángel y te toque la cabeza o hacer, o sea, que si te das permiso para poder hacerlo y te lo crees, básicamente, puedes llegar. Pero claro, paga el precio que ha pagado esa persona con sus ayunos, con su conocimiento. La leyenda está muy conocida en Odín y su ojo. O sea, Odín se saca un ojo para poder adquirir ese conocimiento hasta ese punto. Un precio, ¿no? Es un gran axioma alquímico, ¿no? Sí. Un intercambio equivalente. Intercambio equivalente, exactamente. Y bueno, pues... Sí. Física actualmente el mismo factor, para comprenderlo. Claro, teniendo en cuenta que que la astrología pasó a ser astronomía y la alquimia pasó a ser química, pues se puede también tener en cuenta muchas cosas, todo lo que se ha perdido y todo lo que se ha dejado de lado, precisamente por eso. Y vamos ahora a hablar de la figura del sacerdote, porque creo que también es importante nuestra cultura más occidental, que seguramente empezaríamos con ese tipo de prácticas, ese tipo de cosas tan rudimentarias pero poderosas. ¿Cómo ha sido la figura, o sea, cómo ha evolucionado, por ejemplo, la figura del sacerdote en relación al chamán? ¿Tienen algo que ver? O sea, yo lo pienso y digo, bueno, sí que podrían tener algo que ver, pero bueno, no sé cuál es tu opinión al respecto.
una piedra mucho más pulida de la imagen del chamán. Como hemos dicho antes, el sacerdote se podría clasificar más en una época en la cual ya está la escritura preestablecida y los ritos y los libros religiosos sagrados se pueden representar, se pueden copiar exactamente igual para la eternidad, porque está preservado el conocimiento y ya no es de habla, ya se intercambia hablando. Entonces, aquí ya vemos un cambio, una modificación del aprendizaje del chamán al sacerdote. Un chamán pues va adquiriendo un camino quizás más personal que el del sacerdote, que es una persona más consagrada a una deidad en específica, quizás, y el chamán era algo pues que iba quizás más allá, con más atributos de poder, sí, con más acciones que sí, de lo que hablábamos antes de la figura del superhombre, como el chamán lo tiene todo, digamos, y luego las clases sacerdotales había cada uno se dedicaba a una cosa, uno era el astrólogo, otro era el médico, otro era el mago y el sacerdote, o sea, el chamán lo tiene todo. El chamán es la navaja suiza del paleolítico. Sí, es el que comprende todo en uno, o sea, sí, el multiusos, correcto. Claro, antiguamente pues, como hemos dicho antes, si de una tribu 100 había uno que pensaba distinto y bien, pues obviamente iba a recaer en él. Claro. Porque eso siempre ha sido un poco la lotería genética, mental, psicológica de uno, con los factores internos y externos que confabulan entre sí hasta que sale una persona. Sí. Todo eso cambia toda queda la vida. Sí, es importante, aunque me gustaría hablarlo contigo en próximos podcasts, es importante que la gente también entienda esto, que tú y yo lo hemos hablado muchísimas veces, la herencia genética como papel importante en tener un contacto espiritual. O sea, se ha hablado, conocemos a muchos ocultistas, a mucha gente que habla, es que desde pequeños tenían contacto, es que tal, y te quedas así como un poco como diciendo, con la mosca detrás de la oreja, bueno, ¿esto es que es un don? La figura de Jesucristo, por ejemplo, según la Biblia, que luego los textos apócrifos se ha visto que la infancia de Jesucristo fue muy distinta, pero bueno, no, sin meternos en esos temas, como una persona tocada directamente por la divinidad, como algo, pero podría haber una herencia genética, o sea, unos genes destinados precisamente a esa unión espiritual, que no queda del todo, digamos, separado del poder adquirirla por medios propios. O sea, digamos que tienen predisposición genética a eso, o sea, ya les viene de serie. Sí, se podría decir que hay una especie de gen chamán, ¿no? Pues, sí. En la herencia, en ciertas culturas, como hemos comentado antes, hay diversas formas de convertirse en un chamán. La más famosa quizás sea la herética, ¿sabes? De herencia de padre a hijo o de abuelo a nieto. Sí. Como muchas veces el hijo se encarga de ayudar al padre en el trabajo y el abuelo de enseñarle, porque el padre está muy ocupado con el trabajo para mantener la familia. Entonces, el hombre mayor que no puede ejercer ese trabajo de ayudar, hace de maestro. Pues el arquetipo de hombre con barba, quizás, ¿no? Sí. De mago, de chamán. El anciano, sí. Sí, quizás la persona con conocimiento, la mayor, la que vivido antes que tú, y te puede advertir de errores y te puede ayudar en tu vida, que eso siempre ha sido el objetivo, quizás, de estas herencias chamánicas que han ido de generación en generación para conservar ese conocimiento, porque, como hemos dicho antes, no estaban las escrituras aún establecidas. Claro. Había un conocimiento escrito y exacto, porque de palabra puede cambiar de una generación a otra un rito, pero completamente. Claro. Y es curioso porque sí que es verdad que se da un punto donde ha habido una herencia chamánica o una herencia de médicos sanadores, pero también hay puntos donde esa tribu no tenía, simplemente nació, y como esa persona ha adquirido ese conocimiento por sí mismo. Porque yo creo que sí que hay ahí un halo místico en que esa persona... no, vamos a ver, es que cuando tú vas a hacer un ayuno, por ejemplo, para hacer ayahuasca, tienes que tomar ciertas sustancias que ellos no tienen allí los medios para saber qué sustancias químicas tienen las plantas, y sin embargo lo hacen. O sea, efectivamente, ha sido a cierto error durante generación. Claro. Entonces el conocimiento, o sea, una vez has descartado lo que no hay que hacer, te intentas, o sea, quedar para siempre con lo que hay que hacer. ¿Y cómo puedes hacer eso sin poder pasarle una hoja que lo lea generación tras generación? Claro. Lo mismo?
Claro. Y también mucha valentía. Así. ¿Cómo? Que digo que y también mucha valentía, porque se la jugaban a todo o nada. O sea, me trago esto y a ver qué pasa. Y algunos, o sea, la han palmado muy fuerte haciéndolo. Ahora mismo no podemos comprenderlo, pero eran pues pruebas y fases muy duras para la mente, la mente humana, y físicamente eran pues atroces. Como decir, atroces de sobrepasar los límites humanos para poder trascender, por así decirlo. Era una especie de llegar a la línea esa de muerte y vida. Sí, es un umbral. Y el siguiente, quizás. Correcto. En Egipto, así ya alejándonos un poco, en Egipto se guarda, bueno, es la civilización magna que guarda muchísimos misterios entre sí. Egipto es lo que nos ha tocado más, el secreto de las pirámides y tal. Se dice que el conocimiento de Egipto viene de un continente anterior. Bueno, se dice, hay leyendas del continente de la Atlántida. Ese conocimiento que existió mucho antes de las épocas prehistóricas, y que estos pueblos adquirieron ese conocimiento en base a toda la cultura que hubo en la Atlántida en su momento, y que en la decadencia de la Atlántida por su empleo de la brujería y de fines morales no muy no muy elevados, cayó en el olvido. Entonces, por su propio peso, claro. Claro, cayó. Sí, por la corrupción yo creo que se puede hablar de muchas alegorías, muchas metáforas de cómo cayó la Atlántida en su momento. Pero lo que es innegable es que en puntos muy, muy dispersos del planeta se guarda ya no las prácticas, porque pueden variar de un sitio a otro, pero sí la esencia espiritual de que existe otro mundo, de que existe un paso hacia la muerte, hacia el umbral, espíritus y una divinidad unificadora que se puede ver mucho mejor, por ejemplo, en culturas norteamericanas, de la zona de Canadá. Se puede ver como esa divinidad es muy similar a lo que habla el hermetismo, por ejemplo. Sí, claro, son conocimientos heredados que precisamente pueden decirse arquetípicos o básicos para la supervivencia de la comunidad. Ese es el resumen, quizás. Sí. Y bueno, ¿tú crees que hoy día se puede ser chamán? O sea, yo me puedo coger y puedo decir, bueno, ahora me voy a comerme ayahuasca, a fumar peyote al Amazonas, porque quiero ser chamán, quiero tal. ¿Es tan fácil? O sea, yo, por ejemplo, pienso que no. Hay mucha gente y ves hoy día chamán aquí, que se ha recorrido. No sé hasta qué punto eso puede ser verdad. O sea, creo que es una vida totalmente enfocada a eso. O sea, es que no se puede. Realmente, ahora mismo la visión prácticamente del mundo, ¿no? Un poco New Age también. Sí. ¿Cómo? Que un poco New Age también ¿sabes? Completamente New Age. El libro de Carlos Castaneda de Don Juan, que escribió hace muchísimos años, ahí empezó el New Age con el chamanismo quizás actual. Y bueno, son escritos que supuestamente el señor era un estudioso antropólogo y estuvo pasando unos años con un supuesto chamán, conocedor del poder de las plantas de poder. Y bueno, es una especie de... Al principio son 4 libros los que va explicando las experiencias con este señor, y va explicando pues los ritos y todas estas prácticas. Y bueno, pues a partir de ese libro hubo un gran boom sobre el chamanismo, pero bueno, constituía un poco la imagen de este escritor y lo que se comenta no tiene nada que ver con las zonas de las que habla, que dice que hay peyote. Actualmente se sabe que ahí no crece nada. Muchas de las frases que suelta ahí de la filosofía que escribe están completamente basadas en filosofías asiáticas, del Kung Fu. Y cuando habla de las prácticas chamánicas de esa zona, de una tribu en especial, cuando se comprueba y se pregunta a esa gente, no tienen nada que ver. Ha ido como haciendo una especie de Frankenstein super imaginario. Sí, una visión muy romántica de todo eso. Y eso
dañado bastante la imagen del chamán actualmente, porque hemos bebido de esta fuente Sí. y ha calado al final y ha ido evolucionando y ramificándose, y tenemos ahora mismo quizás una concepción de la figura del chamán un tanto distorsionada. Ahora mismo, pues, muchísima gente utiliza esos escritos y el gran libro de Mircea Eliade, escrito en 1951, que ahí fue ya el gran comienzo de la idea del chamán ya unificada como una idea antropológica. Sacó este señor, el Mircea Eliade, sacó su teoría del modelo neuropsicológico chamánico, que es el modelo que estudia la relación que tiene el cerebro con la conducta, porque dice que de estos, hace gran hincapié en estos estados estáticos de trance, los cuales se dice que las visiones que se tienen bajo esos estados alterados de conciencia son los que crean la dignidad de la comunidad, la fantasía, la casuística misteriosa, y se crea la religión a partir de estas visiones. Y estudiando esto, el señor sacó pues ciertos patrones, ciertos arquetipos que se repetían, entre comillas, más o menos en ciertas zonas de Siberia, y estableció y plasmó que ser una idea bastante, no new age, pero bueno, porque cada generación tiene su trabajo. Algunos tienen el trabajo de indagar y ser pioneros, y otros tienen la labor y el trabajo de mejorar, verificar lo que la generación anterior logró, como es en este caso. Sí. Sabemos que muchísimos de los escritos de Mircea Eliade, como Carlos Castañeda, son muy dudosos, porque Mircea Eliade, aunque fue gran políglota y conocía muchas lenguas, no era conocedor de las lenguas protomongólicas, samoyedas, incluso pueblos subaltaicos que le concede todo el Tungus, y no tenemos tampoco mucha idea de sí, se dice que él opinó, pero tampoco fue a hacer un estudio de campo. Claro, no tenían muchísima idea de la etnografía siberiana, y se estuvo apoyando en escritos también dudosos de la época. No, él cuando murió nunca vio durante su vida a un chamán, nunca conoció a un chamán, claro. Nunca vio a nadie en esos estados alterados de conciencia, claro. Ni sustancias, ni con tambores, ni con nada. Entonces, él hace gran énfasis y hincapié en los estados alterados de conciencia y en estos estados estáticos, cuando él nunca vio nada, y entonces se estuvo basando solamente en escritos, y los estuvo pues teniendo pues con una especie de prejuicios de la época, porque hay cosas que comenta y dice, esto no entra en el modelo, y no explica el por qué, no hay cierto trasfondo de las cosas. Y bueno, ya podemos saber que la palabra chamán se encuñó la unió con dos palabras así quizás místicas de la época, y creo lo que va a ser ahora un poco la idea del chamán. Pues, actualmente, con todas estas cosas que en un principio fueron buenas para hacer un principio, fue pionero, ¿me entiendes? Y eso fue un gran despertar, pero claro, no es verídico, y se ha ido desmintiendo muchas cosas y aclarando otras. Actualmente los chamanes de Siberia no utilizan sustancias aquí, ningún tipo de sustancia realmente. En algunas ceremonias que son más con la comunidad, que entran más gente, son menos privadas, más quizás festividad. Sí que toman algo de vodka o alguna bebida alcohólica, pero más social, más que espiritual. Realmente, actualmente no podemos decir que los chamanes tengan los mismos recursos y conocimientos que antaño, porque como hemos dicho, van de generación en generación, y por ejemplo en Siberia, donde estaban estos chamanes que se habla tanto, han alterado sus ritos, porque cuando la parte rusa, siberiana, en la época del imperio, estuvieron prohibidas los ritos chamánicos, todos católicos, cristianos, y pudieron, pues, cualquier cosa que no fuese religiosa, pues, como en cualquier conquista, en cualquier imperio, la religión suya se imponía sobre todo lo demás, y ya está. Entonces, esta gente estuvo muy perseguida, y con el miedo de dejar de actuar de esta forma, porque la gente sigue teniendo la necesidad de un chamán por esas zonas o esas regiones, modificaron sus ritos para que fuesen más, entre comillas, aceptables y normales a ojos del imperio ruso,
y les dejasen al menos hacer ritos. Claro, si pudieran sobrevivir a lo largo del tiempo. De bálsamo mental que se proporciona a la comunidad con los ritos, de decirle esto se va a curar, esto ya está curado, y eso pues, como una especie de placebo o ayuda mental, ayuda a superar el estrago que esté pasando la persona en ese momento. Sí. Entonces, han alterado sus costumbres para que les dejen hacer algo. Entonces, ahora mismo la gente que hizo, pues, será en Rusia, pues como he puesto este ejemplo, pero se puede dar en cualquier comunidad, porque ahora mismo en Latinoamérica reina el cristianismo, sobre todo. Entonces, todo ha ido modificado, todos los conocimientos. Sí, de hecho vemos... La conquista están completamente secados, rejados, son un Frankenstein de conocimientos completamente bañados por el cristianismo, como todas las épocas prosaicas de vikinga, del gran Snorri Sturluson, que escribió pues prácticamente todas las historias de los dioses en verso. Pero claro, eso fue en el siglo XII, después de la gran cristianización de todo el imperio escandinavo en Islandia, sobre todo que de ahí de donde era Snorri Sturluson, pues está completamente bañado por cristianismo. Entonces ahora mismo irse a estudiar cosas chamánicas va a tener la veracidad que tú le pongas. Sí, es que se ve, por ejemplo, cuando te vas bueno, empiezas a investigar un poquito y te das cuenta de que hoy día ya esas prácticas chamánicas, sobre todo en Sudamérica, porque todo lo que ves remite a Sudamérica, ¿sabes? Como si ahora fuese la panacea Sudamérica, que... Lo menos explorado y lo más exótico. Sí, claro, es... lo más hermético, y claro. Piensa que las cosas más herméticas tienen la verdad más absoluta o claro. más antigua, entonces ayuda mucho para apoyarse, que es veraz todo aquello. Sí, y luego también que ha salido mucho, es algo muy distinto, a todo lo que hoy día se conoce, como pasó en su momento con la llegada aquí del budismo, con la llegada a Occidente del budismo, con el tema también, como has comentado, como me decía Elíade, con Lobsang Rampa, por ejemplo, similar a Carlos Castaneda, que se descubrió el falso monje tibetano de Lobsang Rampa, que no todos los escritos que tenía remitían a una concepción muy romántica del Tíbet, que eso no, y además que el tío era inglés, o sea, que no era ni monje budista, y la gente se lo lee y se cree toda esa parafernalia. Luego llegan allí y lo que te puedes encontrar precisamente son gente que es un arquetipo chamánico mezclado con cristianismo, como esta mujer, que ahora mismo no me sale el nombre, esta mujer muy anciana, lo hablamos una vez, que empleaba... ¿Cómo? ¿Baba Vanga? No, era de Sudamérica, María Sabina, por ejemplo, tú ves los rituales que hace y tal, y emplea emplea cristianismo puro y duro. O sea... Efectivamente, ella habla de los santos, ella llama a las setas claro, los santos. Claro, y lo mezcla todo. Entonces dices, bueno, ¿esto es chamanismo o qué cojones es esto? Pues es eso. Cuando ves el ritual, lo escuchas, porque es prácticamente más visual, esto muy en penumbra. Tú escuchas palabras que no entiendes, pero por el medio escuchas María, Jesús, ¿sí? Y dices tú, y esta simbiosis extraña, ¿sí? Pues, actualmente pues no puedes. No. Ser la práctica que tú quieras, claro. El poder que tú le otorgues. Claro. No sé actualmente si vas a estudiar algo que te puede ayudar o no. Y ese bálsamo mental, si te va a ayudar en tu vida, es más importante que un máster. Sí. Eso por descontado. Al final es lo que a ti la gente tiene mucho a subestimar el tema del efecto placebo y tal, pero bueno, es que si el efecto placebo te funciona, adelante. O sea, claro, bienvenido sea el efecto placebo, no, o sea, si el efecto placebo me hace volar, ¿por qué lo voy a...? Bueno, viene de mi mente, pero a ver qué tiene el efecto placebo. Vamos a investigarlo. No lo vamos a quitar. Esa otra vez la misma separación entre mente y cuerpo, mente y espíritu, otra vez cada uno que se ocupe de lo suyo y ya procuraremos de intentar tirarnos piedras los unos a los otros para ver quién tiene razón. Claro.
la imagen del chamán y del gran sacerdote, por ejemplo, antes se ha hablado un poquito de Egipto, me gustaría usar un poco la imagen del sacerdotismo en Egipto para que Sí. es una religión que todo el mundo prácticamente conoce y acepta, entonces va a ser más claro imaginarse todo con esto, no tan siberiano y tan sudamericano que es, entre comillas, más vaporoso a nuestros ojos europeos. Claro, la herencia también que nos ha tocado. Efectivamente, claro, o sea, nosotros hemos mamado muchísimo de Egipto y tenemos muchísima influencia desde siempre. Entonces, a ver, el antiguo Egipto, podemos ver que el gran sacerdote de todo era el faraón. El faraón realmente era rey y sacerdote. Una imagen fusionada, quizás muy arraigada a la imagen del chamán, antes de que se desarrollen esos poderes, ¿no? De la gran imagen del chamán, que lo abarcaba todo. Sigue teniendo la reminiscencia ahí. Después ya se fue, quizás por las culturas y todo esto, separando ya todo, ¿no? O sea, los sacerdotes y tal. Bueno, en Egipto sabemos que hay millones de cientos de templos en ciudades y en todos los lados. Y bueno, el que tenía que obrar todo esto era el sumo sacerdote. Y este señor, el faraón, que obviamente sería, aquí vemos otra vez la imagen de heredero de un conocimiento, venga a ser el supremo sacerdote. Claro, vemos que no podía estar en todos los lugares, por lo tanto creó sacerdotes, sumos sacerdotes también, de gran poder, no como él, escalones más bajos obviamente. Como emisarios. Por eso habían tantos sacerdotes por ahí y en todos los templos estaba todo cubierto, realmente era una imagen de poder, porque los sacerdotes que habían en la ciudad y en los pueblos trabajaban en representación del faraón. Aquí también un cambio, ¿no? de la idea, o sea, es como un chamán que subcontrata chamanes, se podría decir, ¿no? Claro. Una imagen extraña así. Pues bien, pues estos sacerdotes pues iban completamente aceitados, sin pelo. Algunos sacerdotes se dejaban una trenza en un lado del pelo, que esto, bueno, era más especializados en otra cosa, ¿no? De una zona más especial, los sacerdotes de Ta, se llama, en Memphis. Tenían esa trenza en el lado de la cabeza, iban completamente rapados, que eso vemos también que dependiendo de la zona, dependiendo de la climatología también, afecta mucho la imagen de lo sagrado y divino. Sí. Porque iban vestidos prácticamente desnudos con trajes de lino blanco y unas sandalias de hoja de palma, que las palmas siempre ha estado muy representadas a la divina allí en todas estas partes de habla allí del sur, Egipto y África y Egipto. Hasta la palma muy representada, ya sabemos cómo entró Jesucristo con el burro, con las palmas, y a día de hoy lo seguimos teniendo ahí como una representación también allí de la Virgen aquí, en esta zona, al menos en Elche. Sí, claro, en Elche la fiesta de las palmas. Seguimos teniendo un poco de herencia de ahí. Estos sacerdotes egipcios tenían las sandalias con palmas, tenían de color blanco y trenzadas entre sí, unas sandalias así. Así vemos que hay una gran diferencia entre comillas, los chamanes de los pueblos subaltaicos, ¿no? De Siberia y lo de Egipto, el sur, completamente distinto. Ahí llevan un caftán del cuello hasta los tobillos y aquí vemos que van prácticamente con trajes de lino blanco, muy estilo purificado, muy pitagórico. Y Sí. Que Pitágoras fue iniciado en misterios egipcios y como por aquí que las tropas que llevaban ellos estaban completamente influenciadas por ellos, quizás. Claro. El lino en Egipto quizás fue escogido porque se está con flores de color azul cielo y luego pasa a ser blanco puro. Aquí vemos unos colores muy significativos, ¿no? En las religiones siempre ha estado el color azul y blanco muy celestial, muy elevado, ¿no? Son colores más... Sí, colores que representan quizá el blanco de la estrella, de la pureza, y el cielo, el azul, el ascenso a ese mundo. Vamos a ir a ese mundo de las estrellas, ese mundo elevado. Y bueno, ya para terminar, concluyendo, me gustaría recomendar, siempre doy al final de los podcasts como una pequeña recomendación, no consejo, sino para la gente que tenga interés en cómo pueden hacer todo esto, porque
siempre que se saque una utilidad práctica de todo, pues habrá servido mucho más que se quede en algo de teoría, porque está muy bien a lo mejor hablar de chamanismo, de hablar de todo esto, las prácticas que realizaban, pero bueno, ¿y qué me tengo que ir yo? Ahí a un bosque en Asturias a perderme allí, ¿sabes? Me tengo que hacer el Camino de Santiago descalzo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo a lo mejor alguien que esté escuchando esto dirá, bueno, ¿y yo cómo puedo tener esa unión? ¿Sabes? ¿Cómo puedo en esta sociedad, con mi trabajo, con todas mis preocupaciones, el llegar a tener ese pequeño contacto? O sea, no sé, yo ahora quiero que me des tu opinión, pero yo pienso, por ejemplo, que sí que es verdad que hoy día cuesta mucho más acceder a todo eso. Y hay que mantener quizá una mente muy abierta, contrastar muchas cosas, y sobre todo los pies en la tierra, porque al fin y al cabo nos dejamos ir por fantasmagorías. Tiene mucho que ver con el tema de los chamanes, el hacer proyecciones extracorporales, los desdobles, los viajes astrales, que eso a la gente le llama mucho ahora, pero también es que no es que el New Age sea el demonio, pero al momento a ese equipo del pasado que nos llama, es un misterio. Exactamente. Ese acceso como... Pero yo pienso que se gana, o sea, yo creo que eso es como que se gana, es algo que te viene y tú mientras trabajas para conseguirlo. Hoy día es que no puedes hacerlo de otra manera, a no ser que rompas por completo con esta sociedad y digas, no, me voy a experimentar esa vida en concreto, porque creo que ahora tenemos tantísima información y tantos puntos de acceso que de lo que quizá tenemos que preocuparnos es de, bueno, cómo mejorar aquí, seguir leyendo, seguir informándonos y quizá esperar de una manera, si se permite el término, esperar a que eso se revele ante nosotros. Mientras tanto podemos ir abriendo esa conciencia, hemos hablado muchas veces, que esos pequeños puntos en blanco mentales en los que directamente ¡pam! te viene esa información que necesitas en ese momento, ¿no? Inspiración divina de tipos. Claro, exactamente. Entonces, no sé cómo lo verás tú, como... Bueno, los caminos de conocimiento nunca han sido muy arduos. Por ejemplo, los druidas, para ser druida tienes que estar estudiando durante 20 años. Para entrar con los pitagóricos, que también se ha dicho que eran los chamanes de la época griega. Está mucha discusión, refleja muchos patrones en común, como hemos dicho antes, de este modelo que hacía el Mircea Eliade. Y bueno, es muy curioso cómo estos caminos son tan arduos. Necesitas mucho conocimiento, mucha lectura, quizás actualmente, para comprender muchísimo conceptos que, como hoy en día nuestra sociedad ha avanzado tan deprisa, nos encontramos en un punto que estamos deshumanizados, entre comillas. No hemos llegado a asimilar todo. Nos encontramos en un momento que nos falta algo, que no llegamos a comprender qué es, y nos hace encajarnos en estos conocimientos arcaicos que desconocemos, que nos atraen muchísimo, el misterio de esa cosa incomprensible. Todos queremos ser el descubridor de algo que no se sabía qué es. Quieren encontrar ese conocimiento que tanto hablan en las películas y en los libros, que actualmente estamos siendo bombardeados con el elegido. Todo el mundo tiene esa fantasía de, bueno, hoy en día está todo esquematizado, quizás muy, muy gris, todo muy industrializado, y tenemos esa llamada a ser individuales, yo soy especial. Para estos trances y esta fuente de conocimiento siempre ha sido muy seria dentro de lo que cabe, siempre ha estado muy estática, muy alejada de los sentimientos, quizás. O sea, de los sentimientos no, entre comillas, más bien de los sentidos. Eran muy ascetas, esto ha sido evolucionando hasta los monjes, quizás de hoy en día, y de siglos pasados, que hacían ayunos, votos de pobreza. Era una forma de ir desprendiéndose de tantas cosas que han ido evolucionando y adquirido el ser humano durante todos estos siglos, que sí que nos han ayudado a hacer nuestra vida física mucho más fácil y quitarnos todas las preocupaciones que teníamos del pasado, pero hemos dejado de lado esa parte espiritual, psicológica, que nos gustaría también avanzar a todos. Ha avanzado la tecnología, pero también no ha avanzado quizás esa espiritualidad que la gente busca, pues. Sí, además busca... Pues para comprender estas cosas quizás pues debas
efectivamente, como has dicho, abrir la mente, tener el ego un poco alejado, o sea, no estar con la concepción, porque nos hemos creado con la religión de la ciencia. Hoy en día, si no está aprobado por la ciencia, es todo mentira. Marca acné, sí. Estamos todos los días viendo que se están desmintiendo cosas que antes estaban verificadas por la ciencia, y estamos completamente avanzando, y eso nos hace tener un poco de control. Esto no es fijo, esto no es definitivo, esto sigue siendo una teoría. Queremos algo más sólido, algo más que es... Claro, hay que comprender muchísimos términos. Quizás los viajes están muy relacionados con esto, también es algo que he dicho antes. Son muchas horas de silencio, es un deporte que te hace estar en fatiga, que también hemos hablado antes, que es un estado que te ayuda a llegar a esta concentración. Claro, apagas todo tu cuerpo, tus sentidos. Sí, tus funciones cerebrales van cambiando, tu química corporal, dependiendo de ciertos estímulos, va abriendo, cerrando ciertos caminos o puertas en el cerebro, entonces te hacen pensar de una forma distinta u otra estos estados. Y bueno, quizás para la gente de invierno digo que toma sustancias, porque no hace falta realmente. Se podría decir que las sustancias podrían ser una forma fácil, pero también una forma más segura, porque el ascetismo y estas privaciones sensoriales que hacen muchísimos monjes y todas estas cosas, la gente larga, toda esta gente que va pues súper humilde realmente, que no está mal, pero bueno, es también un trabajo y un sobreesfuerzo para la parte física del cuerpo, y entonces pues, estas sustancias quizás sean una forma de no machacar tanto al cuerpo con esa rigurosidad y ese trabajo prácticamente atlético que es privarse de cosas. Sí. Es un trabajo mental y físico acompañado que fructifican en un proceso más espiritual. Además creo que el punto de querer acceder a... Porque yo creo que puedes acceder como curioso quizá a ese plano espiritual. Consigo hacer un viaje astral o consigo hacer un desdoble y accedo como curioso, pero realmente esa no es con la premisa que accedió toda esa gente. O sea, esa gente accedió no para sí mismo, sino primeramente para sí mismo, quizá para curarse o para resolver su problema o su conflicto. Es decir, accedo a este mundo a base de hostias muy fuertes y de pruebas súper duras para sanarme yo, para curarme yo, entonces estar bien para ayudar a los demás. Entonces, es como que hay una trascendentalidad superior, un motivo superior más elevado que tú. Tú estás en un principio, pero es que la verdadera finalidad es convertirte en ese faro, en ese sol, en ese Jesucristo, por decirlo de alguna manera, que ha perdido su concepción, porque él ya es uno, y lo que intenta es hacer que el resto vuelva otra vez a unirse, a equilibrarse. Y pienso que mucha gente falla ahí. Mucha gente, quiero hacer un viaje astral o quiero hacer prácticas cabalísticas y tal, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para que te toque la lotería, para no sé, unirte a algo, no entiendo. Las necesidades que se tenía antes, entonces estamos un poco ahí, no sabemos muy bien qué queremos de la gente. Claro. Sí, se ha banalizado muchísimo. La lotería, como dices tú, es que mucha gente recurre, pues, a santeros. Se pueden explicar para conseguir cosas que no pueden conseguir. Claro. Así de claro. Claro. Pues nada, yo creo que hasta aquí ha sido un recorrido bastante completo, pienso yo. Y nos hemos dejado muchísimas cosas, podríamos hablar durante horas, pero ya hablaremos. Hemos tocado muchos puntos también, pitagóricos, herencia genética, hemos tocado muchos puntos que hablaremos en sustancias enteógenas. Sí. En buenos capítulos, por supuesto. Sí, y ya haremos en próximos capítulos donde hablaremos de forma mucho más específica. Espero que hayamos dejado claro lo que viene siendo la figura del chamán, y nada, que os haya gustado. Arturo, un placer haberte tenido en el programa y muchísimas gracias por haber compartido todo lo que sabes con nosotros. Y confiar en darme voz en tu programa. Hombre, un placer. Y haya escuchado solamente todo. Fantástica, genial. Sí. Y ojalá este proyecto no termine nunca, lo vaya siempre mejor, como todo. Muchísimas gracias, Arturo. Espero verte por aquí pronto. Pues me alegro muchísimo, Pedro. Ojalá, aquí estoy, esperándote, con los libros
en la librería ahí para lo que me digas. Un placer, Arturo, cuídate mucho. Adiós. Igualmente, Pedro. Hasta luego. Hasta luego.